¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Soy Alexandra Uribe. Desafortunadamente, como ya saben, Federico Reyes Heroles no pudo acompañarnos. A todos le deseamos una muy pronta recuperación, ¿no? De todos modos, estamos aquí para hablar sobre perspectivas políticas y tengo dos grandes panelistas. No me vienen a escuchar a mí, los vienen a escuchar a ellos. Entonces, el doctor Agustín Basabe. Agustín Basabe, tú eres un hombre muy multifacético. Has sido presidente del PRD, has sido embajador, diplomático, escritor y has aleccionado y inspirado a alumnos en múltiples instituciones, incluyendo la nuestra. Estábamos hablando hace rato y me sacaste a un filósofo político, Baker, que yo no conocía, que tú sientes que representa de alguna manera la perspectiva política que tú estás viendo en el país en este año electoral. Y no sé si nos quieras platicar más al respecto. Agustín Basabe. Gracias, Alexa. Bueno, primero me da mucho gusto regresar a casa porque yo considero que el ITAM, aunque no estuve muchos años aquí, es mi casa. Sí, platicaba con ella, con Alexa, hace una media hora aquí afuera, de que encontré una referencia a un pensador británico muy poco conocido, Ernest Baker, quien en el siglo pasado habló de la representación inversa del populismo. Y decía, en el populismo no es el líder el que representa y tiene la voz del pueblo, sino es el pueblo el que adopta la voz y la representación del líder. Es decir, y eso lo vemos en México con López Obrador. Lo que él dice es automáticamente adoptado por su base social, su amplia base social, y de alguna manera se prueba esa representación inversa de la que hablaba Baker hace muchísimos años. Pero quisiera, si me permites, hablar de lo que creo que ha estado construyendo el presidente López Obrador durante sus 5 años de gobierno, y que es, a mi juicio, una suerte de simbiosis del necesariato de Porfirio Díaz y el maximato de Plutarco Elías Calles. Me explico. Díaz, esta idea del necesariato la desarrolló Daniel Cosío Villegas. Díaz se volvió el hombre necesario. El país necesitaba de este personaje tan fuerte, tan poderoso, tan en control, digamos, de los hilos del poder. Y por eso se hablaba del necesariato, porque no había nadie, según se argumentaba, que pudiera gobernar a un país como México en esa época, finales del 19, principios del 20. Él, por supuesto, forjó las condiciones para que se diera este necesariato. El maximato lo conocemos todos, es lo que hizo Plutarco Elías Calles cuando asesinan a Obregón, se crea un vacío de poder. Él inteligentemente no se reelige o no decide mantenerse en el poder, porque entonces habría hecho realidad todas las especulaciones que había en torno a que él había sido quien había mandado matar a Obregón, pero crea las condiciones. Primero crea un partido político, ya lo sabemos, el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, pero crea sobre todo las condiciones para que él, tras el trono, esté decidiendo todas las cosas importantes, empezando por poner presidentes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que creo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador?
y lo que ha estado haciendo durante estos 5 años. Ha sido una suerte de, yo le llamo providencialato. Es el hombre providencial. Ha construido un Estado, por cierto, un Estado muy débil. A veces, cuando yo oigo decir que Andrés Manuel es estatista, pues, me revuelvo en el asiento porque no es estatista, es gobiernista en ciertas cosas, por ejemplo, política energética, pero él se ha dedicado a debilitar el Estado mexicano. El líder populista es voluntarista, es personalista y discrecional, y para eso no sirven las ataduras del Estado. El Estado es una camisa de fuerza que pone límites. Las instituciones se manejan, se mueven por sí solas. Todo eso es la antítesis de lo que quiere López Obrador. Entonces, ese Estado débil, digamos, discrecional, que él puede manejar discrecionalmente, lo ha estado construyendo con ciertas características y ciertas condiciones que solo él puede controlar. Ese es el punto. Por ejemplo, la militarización del país, la creciente intervención o presencia de los militares en la vida nacional, no solamente en la seguridad pública, en muchísimas facetas que ya conocemos. Bueno, él dice que él le da ciertas cosas, el Tren Maya, los aeropuertos y una serie de cosas a las Fuerzas Armadas porque dice así no las van a privatizar si es que regresa el neoliberalismo, el conservadurismo a México. Muy bien. Pero la relación que él ha forjado con las Fuerzas Armadas, sobre todo con el Ejército, va mucho más allá incluso de eso y es muy difícil de controlar. Si gana Claudia Sheinbaum o si gana Xóchitl, cualquiera de las dos, van a poder manejar, controlar a ese ejército tan empoderado en funciones que no debería de tener, en ámbitos del Estado que no debería participar. Van a poder, digamos, regresar a las Fuerzas Armadas al papel que les tocaba. Es muy complicado. Esa figura que va a estar allá en su finca en Chiapas, que no va a hablar, porque también hay mucha gente que dice, no es cierto que no va a hablar, no es cierto que no se va a meter. No, yo les puedo decir que es cierto, porque no necesita hablar, porque ha creado las condiciones para que no necesite él hablar y decir y dar instrucciones para que se hagan las cosas como él quiere. Él dejó una serie de ataduras. Yo digo que convirtió la silla del águila en una silla eléctrica. Si cuando se siente quien se siente en su lugar y haga algo que él no quiere que hagan, se va a venir una descarga eléctrica para esa persona. ¿Cuáles son las herramientas que tienen? Bueno, los poderes fácticos y las fuerzas que ha logrado crear, que solo él puede controlar por su popularidad, por su fuerza social, por esa figura de culto en la que se ha convertido, esa figura casi religiosa, con feligresía. Bueno, todo eso se manifiesta en un punto institucional que es la revocación de mandato. Si la persona que lo suceda no hace lo que él quiere que haga, bueno, pues a los 4 años puede activar a su base para la revocación de mandato. Pero además, simplemente puede suscitar condiciones de ingobernabilidad. Eso no lo ha hecho hasta ahora, por ejemplo, no ha recurrido a esa carta de sacar a la gente a la calle, pero lo puede hacer si las cosas lo ameritan. Y no necesita hablar, no necesita dar instrucciones directamente de él, específicas, explícitas. Están ya sentadas las bases de lo que él quiere. Y está claro que el que se aleje de ahí va a tener problemas. Ahora, la parte del maximato tiene que ver con que gane su candidata, que gane Sheinbaum.
Pero la parte del necesariato tiene que ver con que gane quien gane. Aún si gana Xóchitl Gálvez, él tiene instrumentos para generar muchos problemas si se desvía de las cosas que él quiere que se mantengan. Bueno, ahí está también la variable internacional. Si gana, toco madera, pero no sé dónde hay, si gana Donald Trump, si regresa a la Casa Blanca Donald Trump, él que se ha esforzado por mantener esa rarísima relación que tiene con él, estaría siempre, digamos, dispuesto a decir, bueno, el único que puede negociar de alguna manera con Trump soy yo. Yo creo que él anhela que regrese Trump. Y ese es otro factor, de alguna manera indirecto, de incidencia que él tendría sobre quien lo suceda. Se puede hablar de muchos más. Lo obvio son elevar a rango constitucional una serie de cosas, los programas sociales, eso es lo obvio, digamos. Él metió a esa suerte de caja fuerte en que se ha convertido la Constitución mexicana, en la cual se meten una cantidad de cosas que no deberían de estar en una Constitución, deberían de estar, ni siquiera una ley secundaria, hay cosas que son para reglamento, que están en la Constitución, la pobre Constitución mexicana que ya le metimos, bueno, es la segunda más extensa del mundo después de la India en número de palabras, y que tiene una cantidad increíble de cosas que no debería de tener, insisto, de detalles que no debería de tener. Bueno, ahí, porque ahí como se necesita mayoría calificada, ahí él resguardó muchas cosas. Pero no, más allá de eso, hay una serie de relaciones, hablaba yo de poderes fácticos, ¿no? El crimen organizado, que se metió en las elecciones, se ha metido en las elecciones y que se va a meter en las elecciones. Sería una ingenuidad pensar que en este año no participe, no se meta, no influya, no incida en los procesos electorales. ¿Hay algún tipo de pacto entre el presidente López Obrador y el crimen organizado? Pacto explícito, secreto, por supuesto, pero directo. No lo creo, porque así no hace las cosas López Obrador. Es como el jugador de ajedrez o de lo que quieran, hasta de dominó, que va en la noche, mueve las piezas en el tablero y se va, y el día que llega el otro a jugar, no está él, no lo van a acusar de que está hablando, que está negociando, pero ya movió las piezas y él sabe, el otro sabe cómo moverlas, qué es lo que tiene que hacer. Si a algunos cárteles se les preguntara ¿qué prefieren? Si quieren abrazos y no balazos o quieren algún otro tipo de política de seguridad, pues yo creo que es muy obvia su respuesta. Entonces, hay muchas cosas en donde él ha estado preparando su salida, que por cierto, yo siempre dije que no se iba a reelegir. Los primeros 2 años de gobierno, todo el mundo se va a reelegir, ¿no? Dije, no se va a reelegir, no puede, ni quiere, ni le interesa. Él va a dejar las cosas necesarias para que sin reelegirse, sin estar presente, sin hablar, ahí esté su sombra. Ese es lo grave y el punto del asunto. Por supuesto, sería mucho más difícil contrarrestarlo y sería mucho más difícil enmendar el rumbo del país si gana su partido, si gana su candidata, así gana otra. No, fíjense que estoy diciendo sería mucho más difícil, no estoy diciendo que sería fácil si ganara Xóchitl, que las cosas no que volvieran a como estaban antes. Ese es un error muy grave que cometemos a veces. No, es que estábamos muy bien en 2018, estábamos muy mal en 2018, en mi opinión, y necesitábamos cambios, pero cambios muy distintos a los que se han hecho. Y para hacer esa enmienda, en ese sentido de hacer los cambios que se requieren para combatir la corrupción, para combatir la desigualdad, para sobre todo combatir la violencia,
No dije que sería fácil si ganara la oposición, dije sería menos difícil si ganara la oposición. Que si ganara, por supuesto, esa es una perogrullada, si ganara el oficialismo. Sin embargo, insisto, aún gane quien gane, y aún sin que él participe de manera abierta o de manera burda o con lo que él llama sus palomas mensajeras, que dice que no tiene palomas mensajeras, que claro que las tiene, pero que no manda mensajes con algunas personas, ni siquiera necesita eso. Ya está todo muy claro, está el script está ahí y lo conocen quienes hacen política y quienes están en el proceso de la sucesión presidencial. Ahí la dejo para que haya más diálogo. Gracias. Ahorita regresamos a varios de esos puntos. ¿Y quién mejor para que nos platique en este año electoral que una persona que fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral? Doctor Luis Carlos Ugalde, tú eres tan amable como director de Integralia, tu consultoría, de mandarme tus reportes. Y el último reporte que me mandaste fue el reporte de riesgo para este año. Y sé que nos traes algo preparado, por favor, Luis Carlos Ugalde. Muchísimas gracias. Me voy a parar aquí para platicar con ustedes. Me da mucho gusto estar en mi alma mater. Yo soy economista egresado de esta institución. He sido profesor en muchas ocasiones de economía y de ciencia política y espero volverlo a hacer pronto. Me da mucho orgullo estar nuevamente con todos ustedes. Voy a platicarles algunos escenarios de las elecciones y tratar de ver sobre todo cuál es el tema de riesgo político para el país. Yo soy director general de Integralia Consultores y es una empresa de análisis de riesgo para empresas, para inversionistas y en general para tratar de entender todos los fenómenos que pueden afectar la gobernabilidad o la estabilidad política del país. Y voy a tratar de hablar de dónde estamos en el momento electoral y luego tratar de hablar de algunos de estos riesgos que se vislumbran. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? Todos dirían la conducción política para los próximos 6 años, y efectivamente eso está en juego. Pero en esta elección está en juego una cosa más importante, que es la arquitectura económica y política del país para los próximos 30 o 40 años. Y ese tema es nodal. Hace 2 horas el presidente de la República anunció que el 5 de febrero, en lugar de ir a Querétaro a dar un mensaje de celebración de la Constitución de 1917, como se hace comúnmente, va a hacer un evento en Palacio Nacional para anunciar un paquete de 4 reformas constitucionales. 2 de ellas tienen que ver, bueno, las 4, pero 2 particularmente tienen que ver con este tema, que es la reforma al Poder Judicial para modificar su composición, elegir a ministros, jueces por el voto popular, entre otras. Y la segunda, que es una reforma electoral que seguramente modificará la naturaleza, la composición y las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Esas 2 reformas, por supuesto que significan una modificación de la arquitectura política del país, muy profunda. Para algunos será algo positivo, para otros será algo negativo, pero eso es lo que está en juego en la elección del próximo 2 de junio. De tal forma que esto es importante tenerlo en el radar. ¿Cuáles son los escenarios electorales que hay para el 2 de junio? Voy a tratar de simplificarlos. Uno es que sería, digamos, 2018 Reloaded, y que es una posibilidad, es el llamado Plan C del gobierno, en donde el lema, el eslogan es voto masivo por Morena. Este argumento lo han usado muchos partidos en el pasado. En la década del gobierno de Fox hubo un eslogan que era quítale el freno al cambio, por ejemplo.
pero este es un argumento y este es un escenario, esta es la apuesta política del gobierno, por eso López Obrador está incrementando su activismo legislativo como un instrumento de propaganda. El otro escenario es que gane la candidata Sheinbaum, pero con un Congreso más balanceado, sin mayoría calificada. El tercer cuestión es que gane la oposición, y aquí pongo un matiz, que es que sea por un margen estrecho, y lo digo porque la posibilidad de que la oposición ganase por un amplio margen se ve muy, muy improbable. ¿Cuáles son las consecuencias y qué es lo más probable que ocurra? Nosotros en Integrala Consultores pensamos que este es el escenario base. Por supuesto, nos podemos ir de un lado, nos podemos ir de otro lado, pero hoy con la información disponible pareciera que ese es el escenario base del cual hay que partir. ¿Cuáles son las implicaciones de cada uno de estos escenarios? Desde mi perspectiva, si prevaleciera el primer escenario, esto lleva a la radicalización y tiene que ver básicamente con el hecho de que dentro de Morena y del gobierno hay muchos integrantes que piensan que el cambio verdadero no ha ocurrido y tienen toda la razón. Si ustedes piensan en este momento dónde estamos respecto a dónde estábamos hace 6 años, en realidad la arquitectura política y económica del país sigue siendo básicamente la misma. Quiso cambiarse mediante una reforma electoral que la Corte frenó, quiso cambiarse mediante una reforma constitucional en materia eléctrica que fue frenada también, ha querido frenarse mediante el traslado de la Guardia Nacional que la Corte echó para atrás, pero en los hechos hoy en día la arquitectura es básicamente la misma. Ha habido una obstaculización del gobierno para dificultar el funcionamiento de los mercados, el mercado eléctrico en particular, los mercados energéticos. Ha habido obstáculos en materia minera para negar los permisos. Ha habido trabas administrativas, bloqueo de órganos reguladores, pero esos son bloqueos que se han litigado y se están litigando, pero en lo fundamental la arquitectura sigue siendo. Para este grupo de personas y el presidente López Obrador, si nuevamente tiene los números, los votos, lo primero que se va a hacer es hacer ese cambio fundamental. Por lo tanto, ya no es la decisión de la nueva presidenta del país de si debe o no hacer, sería arrastrado. De hecho, López Obrador va a anunciar esto en febrero con 2 propósitos, creo yo. Uno es hacer campaña a favor del Plan C y la segunda es que si se obtienen los números el 2 de junio, López Obrador antes de irse va a hacer estos cambios. De tal forma que el nuevo gobierno cuando llegue y se siente ya estará servido el vino, la sopa y la carne. Y entonces los márgenes de decisión del nuevo gobierno serán bastante reducidos. Por eso es que creo que este voto masivo por Morena llevaría necesariamente a la radicalización. Hace algunas semanas platicaba con un asesor muy cercano de Sheinbaum y le dije, ¿qué es lo que te preocupa? Y me dice, me preocupa que ganemos por mucho. Porque si gana, esta es una persona moderada, y me dijo, si ganamos por mucho se va a radicalizar todo y entonces no va a haber márgenes de maniobra y este es la consecuencia. ¿Cuál es la implicación del escenario base? Creo que es la moderación, la inclusión, la negociación. Y creo que en democracia este siempre es el mejor escenario. Por eso creo que la apuesta, al menos si esto ya es una valoración normativa que hago, las democracias funcionan mejor con el balance. Y este argumento aplicaba cuando el PRI era hegemónico hace 30 años y aplica hoy cuando Morena es un partido hegemónico. La hegemonía destruye la democracia. El balance alimenta la negociación, la inclusión y es el mejor alimento de la democracia. Por eso creo que la apuesta mejor para un país siempre es que haya balance, pluralismo, distribución,
Y esta sería probablemente la implicación. De hecho, desde mi perspectiva, para un gobierno de Sheinbaum que quisiera independizarse de la sombra y del legado de López Obrador, este es el mejor escenario, porque le permitiría sentarse a negociar y eso haría que la imagen y la sombra de López Obrador se diluyera. Si Sheinbaum depende exclusivamente de los duros de su partido y tiene los números y no necesita negociar, el legado, la sombra y la influencia de López Obrador va a durar mucho tiempo. Si tiene que sentarse con la oposición, va a poder construir un estilo propio de gobierno. Y la implicación del escenario 3 puede ser la ingobernabilidad. Si ganara la oposición, López Obrador va a rechazar el resultado. Solo para platicarles algunas formas como podemos vislumbrarlo. Imaginemos que el día de la elección los resultados preliminares muestran que la candidata de oposición viene 2 o 3 puntos arriba en las encuestas de salida. Lo que hará, y casi puedo decir lo hará porque yo fui presidente del Instituto Federal Electoral en 2006 y conozco y vi y observé el modus operandi. Lo que haría sería aparecer en Palacio Nacional a las 8 de la noche, con 500,000 personas en la plancha del Zócalo vitoreando. Él saldría con la candidata, le levantaría la mano y diría lo que dijo en 2006. Ganamos por tantos votos, felicidades, y en ese momento estaría detonado ya un conflicto muy agudo, solo que es diferente decir eso cuando estás en la oposición desde el Zócalo, pero abajo, que cuando lo dices en el Zócalo desde arriba. Y esto claramente llevaría a un problema de ingobernabilidad en el país. De tal forma que esta es, creo yo, una manera simplificada. Por supuesto, podemos matizar de cómo podemos analizar las implicaciones de los resultados de la elección. Este es un poll of polls que hacemos en Integralia, de algunas encuestas que tienen una metodología que merece ser atendida y que muestran claramente una clara ventaja de la candidata Sheinbaum. Lo que viene al final no significa que el promedio se esté cerrando, simplemente significa que las últimas observaciones que nosotros registramos, que es una encuesta del Financiero y 2 encuestas de Massive Caller, cada una pesa diferente por la metodología, ojo, no es una suma y promedio simple, es una ponderación, muestran que los últimos datos muestran una distancia de 11, 12 puntos, pero hay otras encuestas que muestran distancias mayores. El hecho es que esto es así. ¿Se podrá mover? Pues depende de muchas cosas. Dentro de una semana terminan las precampañas, inicia un periodo llamado de intercampañas y las campañas formalmente empiezan hasta el 1 de marzo. ¿De qué depende que esto se pueda mover? De muchos factores, pero uno de ellos muy importante es que Xóchitl Gálvez pueda profesionalizar una campaña que luce desordenada, sin un mensaje claro, y que eso impide, por supuesto, que pueda tener más impacto. Y que otra depende fundamentalmente de la campaña negativa de López Obrador. Buena parte de la razón de que esto esté así es que el presidente fue capaz, violando la ley, de incrementar sus negativos desde las conferencias mañaneras. Cuando uno analiza los atributos de las candidatas, esta es una encuesta interna de Citibanamex, uno descubre que esto estructuralmente nos dice que es muy… Xóchitl Gálvez tiene por delante de sí una labor muy complicada. Vean ustedes los atributos que la gente evalúa y la forma como evalúa a Sheinbaum. Entonces es claro que la gente percibe que ella es mejor en prácticamente todo y que Xóchitl Gálvez, a pesar de ser una mujer con muchos atributos, varios mucho mejores que las de su adversaria, la gente no lo percibe así y tiene que ver en parte que la campaña pues es una campaña dispareja. De un lado hay 2 compitiendo contra una del otro lado y uno es el presidente de la República. ¿Por qué pienso que es improbable que Morena obtenga la mayoría calificada en una primera instancia? Estos son los números de diputados en la elección de 2018 y 2021.
En 2018, Morena obtuvo 247 diputados, no porque los haya obtenido en las urnas. En las urnas obtuvo 191 diputados, en una elección que fue histórica porque fue un efecto tsunami. Pero esos 247 los obtuvo porque fue capaz de jalarse a muchos diputados del Partido Verde y de otros partidos que se fueron a Morena por una cuestión de conveniencia. Por eso en 2018 pudo lograr 323, el número para tener mayoría constitucional es 333, estuvo cerca, en los hechos era una mayoría constitucional. En 2021 llegaron a 278. Entonces yo creo que en esta ocasión es muy difícil que puedan lograr la mayoría constitucional, pero, como lo mostraré en unos momentos, lo que sí es que la pueden construir post 2 de junio. Porque si la oposición pierde la presidencia va a haber un sentido de orfandad, sobre todo en el PRI, y eso es el caldo del cultivo para el transfugismo. En este bar ya se acabó la cerveza, pues me cruzo y me voy al bar de enfrente donde hay música y además de cerveza hay tequila. Como dijo Alejandra, hace 2 o 3 días integrarle a Consultores Públicos su reporte anual sobre riesgo político. Y les quiero platicar, y con esto voy a terminar, platicarles los 3 riesgos que para Integrala son los más significativos para el entorno de negocios y para la gobernabilidad del país. El primero ya lo comenté, es el tema de la Corte. Este riesgo parece ya casi inevitable y tiene que ver con el tema de que hoy se asume que de los 11 ministros hay 3 que 2 de ellas que han votado sistemáticamente a favor del gobierno, no por una cuestión de méritos jurídicos, sino por una cuestión de afinidad, que es la ministra Loretta Ortiz y es la ministra, ¿cómo se llama? Yasmín Esquivel. La tercera, que fue nombrada en diciembre, Lenia Batres, ha asumido una postura aún más abierta de ser la ministra del presidente. Ella dice la ministra del pueblo, pero como el presidente dice que es el pueblo, entonces es la ministra del presidente. Si logran un 4º voto, 4 votos será un poder de veto para impedir que la Corte pueda declarar leyes inconstitucionales. Y eso es un camino para que el gobierno, aunque no tenga mayoría constitucional, pueda modificar el marco legal y constitucional del país en los hechos. Esto claramente no significará un riesgo de la noche a la mañana, pero a lo largo de los años, claramente significará que los individuos, las empresas, las organizaciones, los gobiernos estarán menos protegidos, habrá menos certeza jurídica frente a esto. Ustedes piensen nada más en el sector energía, en el sector minero, en muchos sectores de la economía en los últimos años se han protegido mediante amparos, mediante litigios ante jueces, que algunos de ellos llegan ante la Corte y han puesto en pausa decisiones arbitrarias, inconstitucionales del gobierno, y eso les ha permitido al menos tener una válvula de contención. Si esto ocurre, esta válvula de contención desaparecería y en los hechos sería la última ventanilla de un sistema de pesos y contrapesos, que si no tiene al Congreso como contrapeso, lo tenía en el Poder Judicial, en la Corte, y esto puede eliminarse porque a fines de este año termina el mandato de un nuevo ministro en noviembre y por lo tanto la nueva presidenta del país tendrá la posibilidad de nombrar. Es casi inevitable pensar que si la presidenta es Sheinbaum, y viendo cuál es el mecanismo que hizo López Obrador con Lenia Batres, optar por esa ruta. Es casi inevitable. Yo tengo la impresión de que Sheinbaum tiene una manera diferente de ver las cosas, de entender la realidad, es una persona entrenada como científica, pero cuando tiene la posibilidad de tener una corte capturada, cualquier político lo hará y este es un gran riesgo. Si Morena tiene los votos, pues esto habrá una reforma judicial, serán electos por voto popular mediante algún mecanismo y esto significará la politización completa de la Corte, una Corte militante. De tal forma que me parece que es el mayor riesgo de 2024,
que deriva del resultado de la elección, pero aún y cuando Morena no tenga la mayoría calificada, creo que la tentación del cuarto nombramiento del ministro de la Corte puede significar una captura. El segundo riesgo tiene que ver con el crimen organizado, y este riesgo no es nuevo, este riesgo se ha gestado en los últimos 20 años. Comúnmente se comenta que el número de homicidios como el indicador líder para ver qué tan bien o mal estamos. Este ya no es un tema de inseguridad. Tenemos un problema de inseguridad en las calles, en el transporte público, por supuesto, pero este ya es el control y la rectoría del crimen organizado sobre porciones cada vez mayores del territorio nacional. Significa que hoy el crimen organizado controla ayuntamientos, controla y regula actividades económicas como la venta de cerveza, la venta de refrescos, cigarros, fiestas populares, transporte, venta de materiales de construcción, en ocasiones cobras derecho de piso a ayuntamientos. Esto es una realidad cada vez en más lugares del país. Y este es un elefante blanco del que se habla poco, porque todo el mundo habla de las atrocidades que ocurren, las matanzas, de la ejecución de candidatos, pero esta es una captura, este es un sometimiento silencioso de la actividad política y económica en muchas zonas del país. Este es el mayor riesgo para el Estado mexicano, y esto está ocurriendo, y cuando hay elecciones, el crimen organizado activa su mecanismo de cooptación y de decisión. Hoy en México, en muchas regiones del país, si ustedes quieren ser candidatos a alcaldes o a regidores, tienen que ir a pedir permiso. Y se los pueden dar o no dar. Si no se los dan y son candidatos, seguramente los van a matar. Si les dan permiso y son candidatos, pero luego el jefe local de la banda predominante se arrepiente, les manda a decir que se bajen. El crimen organizado también lo que está haciendo en algunas zonas del país es movilizar votantes o fondear campañas, y en algunos lugares se comenta que ha intervenido directamente el día de la elección para rellenar urnas, robar elecciones. Estas cosas no se comentan porque nadie quiere denunciarlas, no hay partidos que quieran decirlo, no hay testigos que quieran testificar, entonces es un fenómeno que ha ocurrido, pero que no se conoce su registro, y el gobierno federal además ha sido negligente y no quiere hacer nada al respecto. Entonces, este es un tema, y además tenemos empresas, todas las empresas de nearshoring que están llegando a México u otras empresas se encapsulan en parques industriales. Por su tamaño no son sujetas a este tipo de cosas. Las empresas mineras sí están sujetas en muchas zonas a este tipo de extorsiones, sus trabajadores, el transporte, pero en México lo que está ocurriendo es un encapsulamiento de la economía formal en parques industriales, ciudades, pero hay cada vez más territorios que están en este tema, y este es el segundo gran riesgo del Estado mexicano, que en este año se acentuará, pero que viene gestándose durante mucho tiempo. Y el tercero ya lo comenté, que una derrota de la oposición en la elección presidencial pueda significar una fragilidad mayor de la oposición. Yo no estoy hablando, y esto quiero dejarlo muy en claro, yo no estoy hablando a favor de la oposición o del gobierno. Yo quiero hablar a favor de los balances que una democracia requiere para funcionar bien. Esa es la preocupación, como si estuviéramos en el gobierno corporativo de una empresa. Lo que se requiere es balance para que la dirección general haga bien su chamba. Y ese es el balance que ojalá prevalezca en la democracia mexicana. Termino con una reflexión. Si hay que pensar en el futuro, hacia dónde puede ir el país, hay una combinación que me parece que puede ser muy nociva para el país. Claramente López Obrador y Sheinbaum han hecho una apuesta por el neoliberalismo, aunque lo nieguen, en un sentido. Han estado a favor del TEMEC, han estado a favor de la economía de mercado en general, son nacionalistas en ciertos sectores, como es el sector energético, el sector minero, tienen algunos estigmas en algunos temas, pero en general es un gobierno que pues ha sido
ha permitido que el mercado funcione. Y de hecho las empresas en México están haciendo más dinero que nunca. El sector financiero nunca había sido tan rentable como en estos años, el sector de bienes de consumo. En general la economía está boyante, hay más dinero, se nota en todos lados. En un entorno así, corremos el riesgo de generar un modelo dual, donde por un lado mantengas una economía de mercado, pero un sistema político cada vez más cerrado. Esto que parece provocador, y lo es, en Integrala le hemos llamado neoliberalismo autoritario, y tiene que ver básicamente con la posibilidad de que tengamos del lado derecho una economía neoliberal o una economía de mercado, en donde pues, las cosas funcionen más o menos como en el pasado, con ciertos sectores nacionalistas donde el Estado restringe la participación privada. Así sería un gobierno de Sheinbaum en el sector energía, no habría mucho cambio respecto al actual. Pero que, como la economía va funcionando bien y la gente tiene dinero y el humor social, como el humor social está actualmente, está bien, entonces a la vez cierras la política, cierras la democracia, el gobierno puede ser arbitrario, no hay contrapesos y hay una conducción ideológica de ciertos sectores de la economía. Esto puede ser el futuro del sistema político-económico del país para los próximos 25 años. Yo creo que esto no conviene al país, por supuesto, pero simplemente digo que para muchas empresas puede ser esto un status quo correcto, adecuado, y puede ser, sobre todo si además en los Estados Unidos la presidencia la gana Donald Trump. Puede ser desafortunadamente un modelo, y para quienes para quienes somos liberales, claramente esto es una enorme preocupación. Muchísimas gracias. Gracias. Luis Carlos Ugalde nos habló de 3 riesgos. El reporte completo tiene 10. Comuníquense con Integralia si quieren leer sobre los otros 7. En los últimos 15 minutos que tenemos, Agustín Basabe, me gustaría que reaccionaras a un par de cosas que nos acaba de decir nuestro panelista. La primera es, Luis Carlos Ugalde nos habló sobre la probabilidad alta del debilitamiento de los contrapesos. Pero si te entiendo correctamente, creo que tú sientes que ya están debilitados y si no, bastante rotos. Otra cosa de la cual hablaste, Luis Carlos, fue si Claudia Sheinbaum se podía salir de la sombra de Andrés Manuel López Obrador y de la posibilidad de que hubiera mucha inestabilidad si ganara Xóchitl Gálvez. Y me gustaría que hablaras, Agustín, sobre estas dos cosas, de si realmente crees que podría ser inestable si gana Xóchitl y si hay realmente la capacidad de que Claudia Sheinbaum se salga de la sombra del presidente. Bueno, le voy a hacer como Pepito con los fenicios. Voy a decir todo lo que dice, pero me voy a ir por otro lado. Es que a mí hay una cosa que me parece muy importante. Uno de los trucos más viejos de los estrategas electorales es generar la percepción de que su candidato o candidata es invencible, va arriba en las encuestas, es inalcanzable y va a ganar. Y no hay nada que hacer. Eso se hace desde tiempos inmemoriales porque, pues, por obvias razones, ¿no? El bandwagon effect, porque desalientas a algunos votantes a ir, si ya ganó, ¿por qué voy? En fin, ya sabemos todo eso. Lo que a mí, eso no me sorprende, pues, no me sorprende que lo esté haciendo Morena, que esté jugando con esa idea de que Claudia Sheinbaum es inalcanzable y ya ganó. Lo que me sorprende es que sigamos creyendo los mexicanos tanto en las encuestas, después de lo que hemos visto como resultados fallidos de tantas encuestas, no en México, en el mundo. Pero además, después de que sabemos que en México también se compran encuestas y que el cliente siempre tiene la razón, y que se hacen encuestas a modo, a medida, y que se dice lo que quiere que diga el que paga, ¿no? Es decir, yo no dudo que Sheinbaum vaya arriba
en las preferencias electorales, nomás eso faltaba, lleva 5 años haciendo campaña, 5 años más que Xóchitl, y la está cargando el presidente, uno de los presidentes más populares que hemos tenido. Y trae una marca muy buena en términos de efectividad, que es la de Morena, es una marca que va arriba efectivamente en el imaginario colectivo. Pero de ahí a decir es que va 30 puntos arriba y no la van a alcanzar, bueno, por favor, claro que no, y claro que puede ganar Xóchitl, incluso con el terrible desempeño de los partidos políticos. Primero, la terrible marca de algunos de los partidos, sobre todo el PRI, e incluso con el mal desempeño de los dirigentes. Con todo eso, aún con todo eso puede ganar. Muchas cosas pueden pasar, no han empezado las campañas, estamos en precampañas, va a haber debates, va a haber tropiezos, va a haber muchas cosas. Entonces sí puede ganar. Yo sí diría, quitémonos de la cabeza eso que ya permea a muchos, y no solamente digamos a los independientes, entre comillas, sino incluso a los seguidores, a los partidarios de la oposición, que dicen, no, pues ya está perdido esto. Eso no es verdad, falta mucho. Y la popularidad, no, ya lo sabemos también, no se traslada automáticamente, hay una merma siempre en esa transferencia de popularidad. La de López Obrador a Sheinbaum se va a mermar. Hay un libro, el libro de Switchers S2, que habla justamente de eso, y yo lo decía hace algunos tiempos en un artículo. Decía, de ese 60% de mexicanos que apoyan a López Obrador en las encuestas, es un número bastante, digamos, ese sí, confiable, creo yo, se repite, 60%, más o menos. De ese 60% que apoyan a López Obrador o que lo aprueban, hay un porcentaje que no es su voto duro, que son los switchers, esos switchers, digamos, pro López Obrador o que lo ven con buenos ojos. Esos, por supuesto que no dan su voto en automático por quien López Obrador diga. Esos se pueden mover, por eso son switchers. Y ahí es donde si yo fuera Xóchitl, yo apuntaría mi campaña, porque ahí puede estar la diferencia. Y luego, yo agregaría un riesgo más a los que se mencionaron, un riesgo que me parece muy grave, que de alguna manera está vinculado y prefigurado por los otros. Es el riesgo del pensamiento único, de un país de pensamiento único. Yo creo que es a lo que aspira Andrés Manuel López Obrador. Pensamiento único no quiere decir que nadie piense otras cosas. Nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido eso. Ha habido pensamientos hegemónicos, ha habido dictaduras, totalitarismos y todo, siempre hay personas que piensan otras cosas. No, la clave del pensamiento único es que el que discrepe sea marginal, que quien discrepe no tenga poder ni capacidad para influir e incidir en las decisiones fundamentales de un país. Sí, se quiere la oposición. López Obrador nunca ha pretendido erradicar a los conservadores, como les llama, porque le sirven de contraste. En esa mitocracia en la que él funciona, ¿no? Porque él funciona, ese es el poder del mito, el de López Obrador es el poder del mito, el mito que él crea con su narrativa todos los días. En esa mitocracia se necesita un referente, se necesita una comparación y se necesita a la oposición, se necesitan los conservadores, pero conservadores marginales, chiquitos, incapaces de ganar, incapaces de decidir, ¿no? Entonces, ese pensamiento único que él está, digamos, construyendo desde el inicio de su gobierno, es para mí el más grave de los riesgos, porque de ahí derivan muchas otras cosas. Entonces, a mí me parece que la ciudadanía mexicana, la sociedad mexicana, esa sociedad civil que es la pluma de vomitar de López Obrador,
debería de tener muy claro este riesgo y trabajar para contrarrestarlo, porque imponer un gobierno, una política pública, es mucho menos grave que imponer una forma de ver las cosas, que imponer al menos oficialmente en términos mayoritarios y en términos de relevancia, ¿no?, una forma de pensar y una forma de ver las cosas. López Obrador es un populista, sí, no es un populista tradicional, típico, es un populista de izquierda, bueno, no sé cómo lo quieran clasificar, pero es populista. Y el populista, no hay populismo sin culto a la personalidad, no hay populismo sin autoritarismo. Y el populista siempre trata, por eso decía hace un momento, de debilitar al Estado, porque las leyes, las instituciones son de alguna manera obstáculos, lo limitan, lo acotan. Entonces él quiere un Estado débil, pero sobre todo, pensando transeccionalmente, como decía yo en mi primera intervención, quiere que su sombra siga gobernando a México en los próximos 6 años, si no es que más. Eso es, creo, y para que eso se dé, para que ese gobierno, pues no sé, yo le llamo providencialato, pero llámenle como quieran, funcione, tiene que estar presente ese script, ese guión que él escribió y que está en muchos lados, en muchos ámbitos de la vida nacional, y tiene que estar presente la idea de que la forma en que él ve las cosas es la única válida, la forma en que él entiende. Dicho sea de paso, no es una ideología clara. ¿Qué es el obradorismo? Es lo que piense y diga López Obrador en tiempo real, porque cambia cada momento. Cuando él dice que él quiere una corte, y ese es algo también gravísimo, ese riesgo sin duda es gravísimo. Cuando él dice que quiere una corte progresista en favor de la transformación, una corte del pueblo, quiere decir, quiere una corte que haga lo que él diga, no con referencia a una ideología. En Estados Unidos se nombran justices con una ideología, pero es una ideología fija, definida, son pro-choice o pro-life, eso no cambia. No es en función de lo que piense o diga un presidente. Ellos votan consistentemente con su ideología. Aquí lo que él quiere es alguien que vote con función de la mañanera, lo que está escuchando en la mañanera. Acaba de decir el presidente, entonces eso es lo que hay que decir, eso es lo que hay que pensar. El militarismo, por ejemplo, los ministros que él nombró, que votaron en contra del militarismo, están votando con base en una ideología que compartían con López Obrador antes. Y ya no porque López Obrador cambió de opinión. Y lo que él quiere es que ellos cambien de opinión con él, que la sincronía en el cambio de opinión sea perfecta y absoluta. En fin, ese es el peligro más grande que yo veo, el de la amenaza del pensamiento único. Y lo único que me parece válido, útil, eficaz para contrarrestarlo es estar conscientes de ello y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Y con eso terminamos esta mesa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lo que sí es un break.